Esta semana, la Federación Rusa ha estado desarrollando una actividad diplomática de alto impacto, pues el ministro de Asuntos Exteriores de esa poderosa nación emprendió un rápido pero sustancioso recorrido por 3 naciones con las que mantiene importantes relaciones estratégicas: Cuba, Venezuela y Brasil. Se trata justamente de países con los que desarrolla fuertes relaciones laterales y multilaterales que impactan directamente en el corazón de quienes quieren mantener subordinados a estos pueblos bajo un eje hegemónico que cada día pierde más espacio. En ese escenario, justamente, Lavrov asomó que su país acordó ampliar relaciones con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y la Asociación de Estados del Caribe, entre otros entes para la integración y cooperación internacional. Ahora, fíjense ustedes lo estratégico de estos dos países. Venezuela, conectado con Colombia, con Brasil, que por cierto es el tercer país que va a visitar Lavrov, está en la parte inferior, el Mar Caribe, donde está por cierto Cuba, y si me permite acercarme un poquito al mapa, esto que apenas ven acá es la Florida. O sea, la relación de Cuba con Estados Unidos es realmente estratégica y bueno, Rusia lo sabe, y Rusia es un país amenazado justamente por los Estados Unidos como Venezuela y como Cuba. Y quién sabe si Brasil también pudiera sentirse amenazado por los Estados Unidos. Pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla de todas maneras. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realiza una visita de trabajo a Cuba, Venezuela, sigue para Brasil, para afinar relaciones estratégicas con estas naciones. Ahora, ¿qué efecto tendrá esto? Pusimos 4 opciones. La primera, fortalecer alianzas. La segunda, debilitar hegemonías. Tercero, enfrentar bloqueos. Y cuarto, impulsar multilateralismo. Lástima que no tenemos una quinta opción que diga todas, porque algunos quizás querrán responder de esa manera, pero bueno, al final vamos a tratar de asociar las respuestas y si no has participado, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur, @GuillermoTelesur y @Gente Despierta, porque como te dije, más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver entonces las tendencias. Bueno, y para ir más a fondo, con más claridad, más profundidad, bueno, vamos a comenzar con una persona que estoy seguro que sabe de lo que estamos hablando. Se trata de Rosalba Lobuenticó. Hola Rosalba, bienvenida. Gracias por la invitación. De nuevo con nosotros. La tuvimos en una oportunidad, nos gustó mucho su participación y ahora, por supuesto, cuando dijimos vamos a hablar de Rusia, Rosalba. Porque además ella habla ruso, no sé si se te ocurre hablar algo en ruso. Un saludo a los rusos, por ejemplo. ¿Ah? Сегодня хороший день, но здесь наш президент будет не только встретиться. No, ya vamos a hacer la entrevista en ruso. No, pero por favor, no, lo que tiene que hacer es la traducción que acabas de decir. Hoy es un muy buen día y bueno, это праздник для Venezuela y Brasil. Bien, muchas gracias Rosalba entonces por ayudarnos. Ella estuvo como diplomática un tiempo en Rusia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estuvimos del 2007 al 2009, 2010 entre Bielorrusia y Rusia haciendo muchas travesuras por allí de la mano del canciller Nicolás Maduro y bueno, el presidente Hugo Chávez Frías para el momento y luego pues seguíamos impulsando la cooperación cultural en Venezuela con la popularización del idioma ruso. Hoy un día importante, significativo, esa creación, o mejor dicho, la inauguración de ese espacio especial alegórico Alexander Pushkin, el modernizador del idioma ruso, el cual se celebra anualmente el día 6 de junio, es el día de Alexander Pushkin, y además el idioma ruso representa un mecanismo para la integración y la unión de los pueblos. El idioma ruso y las culturas de los países rusoparlantes. Muy bien. Y lamentablemente Pushkin murió joven, ¿no? De 30 y pico de años apenas. Y en ese poco tiempo de vida logró crear una especie de ícono de la cultura modernista rusa. Pero vamos directo con la visita de Lavrov a Cuba, a Venezuela y ahora sigue hacia Brasil. Porque va también a reunirse con los cancilleres para el grupo del G20, que por cierto se va a conseguir con Blinken de Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar allí.
Bueno, el canciller ruso Sergei Lavrov expresó durante la rueda de prensa en la Cancillería de Venezuela que ambas naciones están unidas por un estrecho lazo de camaradería y respeto. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Con gusto. Venezuela es uno de los amigos más cercanos de confianza en la América Latina y en el mundo en general. Nos unen las relaciones de la asociación estratégica estrecha, que tienen un valor en sí mismo y no sufre ante la coyuntura internacional. Coincidimos en aspectos importantes de la agenda internacional, sobre la base de lazos de amistad entre nuestros pueblos. Por supuesto, también el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, aseguró que el acercamiento con Rusia siempre ha estado enmarcado en un enfoque estratégico en diversas áreas prioritarias. Podemos calificar que estas negociaciones han sido altamente exitosas, tanto la reunión con la vicepresidenta como la reunión que hemos tenido los equipos de ambos ministerios y, por supuesto, el evento que tuvimos esta mañana con la alcaldesa Carmen Meléndez, con el jefe de gobierno Nahum Fernández y el ministro de Cultura Ernesto Villegas, reafirmando estos lazos de amistad y cooperación que vamos a estar compartiendo. Por cierto, si no lo saben, el hombre que está atrás viendo esto es Sucre, Antonio José de Sucre, porque es el salón que tiene su nombre en la Casa Amarilla, la Cancillería. Bueno, Rosalba, escuchaste las dos cosas, bueno, son pequeños fragmentos que tomamos de una rueda de prensa que fue mucho más sustanciosa, pero me encantaría que bajo estos dos aspectos nos hablara, ¿qué te pareció? Bueno, es importante y trascendental el estrechar las relaciones de cooperación en las distintas esferas, no solo la político-diplomática, lo que es la cooperación económico-comercial, la cooperación cultural y más allá de ello, pues bueno, con metas muy concretas, objetivos muy concretos de cara al 2030 y más allá. Y es precisamente que Venezuela, un socio estratégico, miembro, así como lo es Rusia, de lo que son los amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas por una parte, pero por la otra lo que representa Rusia en el marco de los BRICS, estos distintos mecanismos que se van impulsando de Rusia, CELAC, en donde Venezuela es importante en el marco del Petrocaribe, el ALBA, TCP, ahora con Jorge Arreaza al frente de la Secretaría, y especialmente cuando Venezuela aspira además de no solamente ingresar al grupo de los BRICS, donde Rusia tiene la presidencia pro tempore este año, sino además el rol tan importante y estratégico en el marco de lo que es la Unión Económica Euroasiática, en donde justamente Rusia marca un papel fundamental y estratégico. Entonces hablamos de un nuevo enfoque del multilateralismo, de la defensa de la soberanía de las naciones ante el mundo, es decir, contra todos estos mecanismos de medidas coercitivas unilaterales y por supuesto pues cada vez más estrechar ese vínculo y esa cooperación de estos dos grandes gigantes mundiales en los distintos sectores, energético, pero también ahora cada vez más la cooperación cultural, humanitaria, el intercambio gracias al turismo cada vez más creciente, nos marcan una nueva etapa en la cooperación Rusia-Venezuela. Sí, justamente el canciller venezolano resaltaba el aumento del turismo de los rusos hacia Venezuela y hacia Cuba, o sea, pues son playas que son muy apetecidas por los eslavos. Bueno, y además el canciller, el ministro de Relaciones o de Asuntos Exteriores de Rusia, pasó por Cuba, está a pocas millas de Estados Unidos, que es el país que está agrediendo a Cuba, a Rusia y a Venezuela. Durante su visita a Cuba aseguró que una relación estrecha, fortalecida, puede combatir los intentos de Estados Unidos por desestabilizar ambas naciones. Esto fue lo que dijo allá en Cuba Sergei Lavrov. Las realidades de un mundo multipolar que surgen objetivamente y reflejan el curso inexorable de la historia no solo se están poniendo a prueba, sino que provocan una reacción agresiva de los Estados Unidos y otros países de la minoría mundial que por todos los medios quieren preservar su dominación, hegemonía y dictado. Sin duda cooperaremos de la manera más estrecha posible en todas las demás áreas de la política internacional y coordinaremos nuestros pasos en beneficio de los ideales de justicia y democracia en las relaciones internacionales.
¿Qué estarán pensando los Estados Unidos en este momento o qué querrían decir los Estados Unidos frente a la presencia de Lavrov en Cuba, en Venezuela, en Brasil? Sí, entendamos que la mediática internacional siempre busca satanizar o tergiversar la realidad. Y precisamente la orientación debe ser en esta gira en la que mañana culminaría luego de su visita a Brasil y participación además en el grupo, justamente en las reuniones de los ministros, de los cancilleres del G20, está marcando además una posición estratégica determinante con los países del Caribe, el Caribe, y hablamos nuevamente de Petrocaribe, en el marco cuando estamos sumando a Brasil, este gigante, no solamente para la defensa de la Amazonía, sino en la cooperación mundial, en recursos estratégicos, sobre todo en el sector alimentario, para el combate y garantizar la seguridad alimentaria mundial, sino también hoy por hoy una posición muy importante que debemos recordar, la posición del presidente de Brasil, la cual ha sido apoyada por el presidente Nicolás Maduro Moro en relación al genocidio contra el pueblo palestino, pero que a su vez además habla de cómo fortalecer una cooperación, recordando que Cuba participa como observador en el marco de lo que es la Unión Económica Euroasiática, y a su vez en cuanto a Rusia, Venezuela y Brasil, también estos países cada vez mucho más sólidos, más cercanos, cooperan de manera articulada en la construcción de los corredores del desarrollo del siglo XXI. Así es. Y fíjate que esta semana pues Brasil ha estado muy activo en muchos aspectos. Bueno, va a recibir a Lavrov mañana, pero antes, como tú lo acabas de decir, bueno, Israel declaró persona non grata a Lula da Silva y bueno, en reciprocidad, pues Lula, bueno, trajo a sus diplomáticos, expulsó a los diplomáticos israelitas, porque considera que, bueno, que Israel está cometiendo un genocidio, como todos lo sabemos. Pero además, Lula estuvo en África recientemente en la reunión de la Unión Africana, justamente hablando del tema alimentario, ¿te acuerdas? Del tema de la alimentación. Y Brasil está más cerca de África que Estados Unidos y de otras naciones, porque está atravesando el Atlántico. Vamos a hablar de otra cosa. Según la rueda de prensa de hoy, en la que estuvimos presentes, por cierto, las naciones han firmado, o sea, Rusia y Venezuela, 340 acuerdos este año. Entre ellos, las fructíferas reuniones que dieron pie a los siguientes avances. En primer lugar, se ratificó una cooperación bilateral contra las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, pues el canciller aseguró que ambos países son víctimas del imperialismo que busca desestabilizar su sistema político. Asimismo, se concretaron avances para fortalecer el comercio a través de las exportaciones, porque si están bloqueados ambos, pues Venezuela necesita exportar y de hecho lo está haciendo, y Rusia lo mismo. También plantean impulsar el turismo e incrementar el número de vuelos directos a Rusia, incluso no solamente a Moscú, sino a otras naciones, a otras ciudades pues, de Rusia, sino también a otros. Y por último, anunciaron la instalación de una base de operaciones satelital en Venezuela para posicionar al país tecnológicamente. Todo esto compone una relación bilateral estrecha que contempla áreas de salud, deporte, turismo, comercio y geopolítica, entre otros. ¿Qué te parece? Bueno, correcto y bien alineado a lo que en su momento el presidente Hugo Chávez Frías impulsó cuando se reencontró con Rusia en el año 2001 y progresivamente ha ido evolucionando esta relación estratégica entre ambas naciones. Recordemos el Banco Ruso-Venezolano que impulsó el presidente Hugo Chávez Frías en el año 2010, que es parte de una gran estrategia y una arquitectura financiera para romper con la hegemonía del dólar y el intercambio económico algo comercial. Con respecto a eso que le dijeron hoy en la rueda de prensa, que cada día más pues, se está fortaleciendo el sistema MIR. Correcto. La tarjeta MIR, que bueno, sustituye a otras tarjetas y los rusos entonces pueden tranquilamente operar, y los venezolanos también con esa tarjeta. Pero eso es un proceso que se está dando. Sí, pero además de ello, debo mencionar, cuando hablamos del tema de la salud, recordemos este acuerdo que existió entre el presidente entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Nicolás Maduro Moros en su visita en el año 2019, en donde justamente para apoyar el sector de la salud hablaba y se impulsó
el intercambio de no solamente en el área científica, sino también en la vacunación, apoyo a la vacunación venezolana, no solo con Sputnik, con en contra del COVID-19, que recibimos mucho apoyo y ayuda humanitaria, sino también las vacunas contra la influenza, que es parte del viste trabajo. Que anunciaron que pronto va a haber vacunas contra el cáncer, contra algunos tipos de cáncer. Correcto, En Rusia. correcto, es parte de este progreso y sobre todo observar a Rusia como un puente aéreo, además no solamente en el flujo de turismo, sino también de envío de carga y para nosotros es importantísimo desarrollar este nuevo mercado emergente que además en el marco de la Unión Económica Euroasiática, de la Unión de Estados Belarus-Rusia, de la Unión Aduanera Belarus-Rusia, Kazajistán, en el marco de todos estos mecanismos de integración, fácilmente nuestros productos pueden recorrer este camino aduanero y este camino para el comercio en todos los países rusoparlantes. Por cierto que el canciller Lavrov se pronunció en torno al avión que nos robó, yo soy venezolano, que nos robó Estados Unidos. ¿No te acuerdas que estaba en Argentina y Milei dentro de sus desvaríos, pues permitió que se llevara a los Estados Unidos el avión venezolano, que es un avión de carga de Entrasur que hubiera sido muy útil para estos intercambios que tú acabas de señalar. Bueno, mira, ¿qué les parece si despedimos esta primera parte, reposamos un poquito estas ideas, las reflexionamos y regresamos en breve con Rosalba Lobue y, por supuesto, el tema de hoy, que es el recorrido que está haciendo Sergei Lavrov por Cuba, Venezuela, Brasil y otras cosas más que quedan allí flotando en el espacio. Recuerden que estamos llevándoles esto y si quieren participar en la encuesta que estamos haciendo, pueden seguirlo haciendo en nuestras redes sociales, específicamente en las cuentas de X, pues al final, como les dije al principio, vamos a analizar sus respuestas y sus tendencias, porque aquí estamos analizando, tratando de entender el mundo desde el sur. Desde Bolivia hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Bien, seguimos entonces aquí en el mundo desde el sur, examinando cómo trasciende la visita del canciller Sergei Lavrov a Cuba, Venezuela y Brasil. Recuérdense que un canciller siempre viene adelante de un mandatario. Probablemente tengamos nuevos anuncios sobre otras visitas. Lo que sí está claro es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que tenía ganas de ir a Rusia. Y lo más probable es que sea, digo yo, sospecho que va a ser después que se produzcan las elecciones rusas y que se ratifique Vladimir Putin en el gobierno. Pero eso es una especulación mía que probablemente se cumpla. Ahora, Rosalba, justamente, ¿qué puede estar pronosticándose? Hay elecciones en Rusia, hay elecciones en Venezuela, quién sabe si muy pronto, hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué se está cocinando en el escenario mundial ante estos eventos? Bueno, 2024 es un año que puede direccionar la construcción de ese nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, ¿no? Bajo el esquema del multilateralismo. Pero precisamente, pues, entendiendo que los Estados Unidos, independientemente de quien asuma
la silla en la Casa Blanca siempre responderá ante los intereses de la doctrina Monroe, por una parte, desde Venezuela y Rusia estamos enfrentando de distintas formas esta ofensiva internacional, desde los Estados Unidos, la OTAN y todos los gobiernos satélites o los países lacayos al imperialismo. Recordemos que, pues, observemos cómo la operación especial militar de Rusia en Ucrania para la desnazificación, la desmilitarización, apuntan a justamente defender la soberanía de Rusia y la soberanía y la paz de la región. Y hemos observado cómo progresivamente, pues ya casi no podemos adelantarnos a un triunfo, pero avanzamos hacia lo que representa lograr un hito histórico, y es recuperar la soberanía de Ucrania y de los ucranianos sobre su territorio y la pacificación de estos pueblos hermanos. Por este lado, Venezuela ha dado pasos agigantados, demostrando en el mundo cómo defiende su soberanía del Esequibo, ante un país que está siendo utilizado en este tablero como lo es Guyana, y de la manera pacífica, a través del diálogo y de la cooperación. Observaba entre las imágenes, no puedo dejar de mencionarlo, entre las imágenes que transmitíamos, eran el puerto de Mariel. Puerto de Mariel, una zona económica especial que quiero además mencionar como un eje estratégico, y es parte de la cooperación, la zona económica especial desde el puerto de Mariel para manejar o para impulsar un dinamismo. Estoy hablando de Cuba, justamente en medio de la visita de Sergei Lavrov a Cuba, y que se enlaza, porque desde la zona económica especial de Mariel pues se dinamiza el comercio mundial desde el Caribe para el mundo. Justamente quiero que veamos lo que pasó en Cuba, porque en cuanto a las relaciones entre Cuba y Rusia, celebran este día más de 100 años de vínculos diplomáticos consolidados por la asociación estratégica en diferentes áreas. La interacción entre ambas naciones, fíjate, ha pasado por varias etapas, donde han establecido alianzas estratégicas, pues las posiciones rusas en el área internacional coinciden con las cubanas en muchos aspectos. Ambos países han colaborado en proyectos energéticos, de turismo, de transporte, metalúrgico y ciencia, también tecnología y medio ambiente. Los intercambios políticos, diplomáticos, económicos, sociales, académicos y humanitarios forman parte de la dinámica habitual de los lazos comunes entre Rusia y Cuba. Para explicarlo mejor, tenemos el siguiente gráfico. Fíjate, acuerdos de cooperación bilateral. Estamos viendo que de esos acuerdos bilaterales podemos observar que 94% tiene que ver con profesionales técnicos y de negocios, un 69.9% tiene que ver con telecomunicaciones, un 30% en áreas de salud, que tú lo mencionabas hace un momento, 4% en transporte aéreo y otro 4% vinculado con informática y de información entre Rusia y Cuba. O sea que no es poco lo que están desarrollando. ¿Cómo percibes eso para Cuba, que también está bloqueado por los Estados Unidos? Quizás está sufriendo más que Venezuela, sin duda alguna, y Rusia como mecanismo de protección, de cooperación. Porque una cosa es que tú tengas relaciones de competencia, que probablemente sean legítimas, pero de cooperación son muchísimo mejores. Cooperación y complementariedad. Ajá. Entonces, en ese marco, recordando que antes que la Federación de Rusia, la Unión Soviética estrechó y acercó los lazos con la República de Cuba, y por supuesto fortalecieron en estos ámbitos distintos momentos históricos. Luego, con la disolución de la Unión Soviética y el emerger, el nacimiento de la Federación de Rusia, no se desvincularon ese lazo, y cuando observamos que el mayor porcentaje está orientado a la formación, está orientado a los profesionales. Y es que la Federación de Rusia, desde los tiempos de la Unión Soviética, con grandes ejemplos como la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos, antiguamente Patricio Lumumba, y otras universidades en toda la geografía rusa, y hoy por hoy pues han fortalecido la formación de los profesionales en las universidades rusas, y a su vez no solamente la formación, sino el estrechamiento de la cooperación científico-tecnológica. Por cierto, debo decirles que en torno a esto, y atención los jóvenes de Cuba y Venezuela,
el canciller Lavrov anunció que iba a aumentar el número de becas para los estudiantes de Cuba y Venezuela que aspiren a ir a estudiar en Rusia, tantas cosas que pueden aprenderse en Rusia, ¿verdad? Venezuela y Rusia han mantenido una relación de amistad y cooperación desde el año 2001, tras el encuentro entre el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y el mandatario ruso Vladimir Putin. Estas naciones han alcanzado la firma de 340 acuerdos, pueden verlo ahí en el gráfico, en los últimos 15 años. La mayoría de estos acuerdos, en su mayoría, son de materia petrolera. Acuérdense que Rusia es una potencia petrolera como Venezuela, por cierto participa en la OPEP+, pues Rusia participa en actividades de esta índole en la faja petrolífera también del Orinoco. También ambos países establecieron empresas conjuntas en Petromonaga, Petromiranda, Petroperijá y Petrovictoria, que son áreas petroleras venezolanas. Sin olvidar que Rusia es un activo participante, como te dije, en la OPEP+, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde se suma Rusia para participar en decisiones de mercado y de posicionamiento de la comercialización. En materia de salud, Venezuela acordó con Rusia la colaboración para la producción de medicamentos, tú lo acabas de mencionar, vacunas y el desarrollo de medicina nuclear, o sea, la energía nuclear con fines pacíficos. Y en cuanto a la cooperación agrícola, sellaron un trato sobre el envío de especialistas agrícolas para colaborar en la producción de alimentos. Más adelante, Venezuela recibió 600.000 toneladas de trigo, que por cierto es de muy buena calidad y con muy buen precio, como parte de estos acuerdos, porque aquí se consume mucho pan, mucha pasta en Venezuela, mientras que en deporte, educación, ciencia y tecnología mantienen el intercambio entre deportistas, estudiantes y docentes a nivel universitario para ser formados en áreas de interés fundamental con el apoyo institucional de Funde de Cucho, que es la institución venezolana que da las becas para estudiar en el extranjero. Simultáneamente se mantiene la investigación aeroespacial y en telecomunicaciones. En este contexto, recientemente une la estrategia conjunta de explorar el uso pacífico de la energía nuclear. Bueno, de todo tenemos aquí, como dicen uno, de todo como en botica, como en farmacia antigua. Sí, correcto. Es muy importante todos los ámbitos de la cooperación. Si hablamos justamente, hasta hace un año, las becas otorgadas por la cuota rusa, la cuota asignada a los países en el mundo, que son 15.000 becas a nivel mundial, y la cuota Venezuela estaba planteada o está planteada para 200 becarios venezolanos en la Federación de Rusia. Ahora, elevarlo junto con Cuba significa pues invertir en el recurso más importante, en el recurso energético más importante de Venezuela, que es su gente, sobre todo la juventud. Y que eso crea soberanía también en ambos países con La forma de ratificar o de consolidar la verdadera transferencia científico-tecnológica es a través de la formación de su gente. Y en este caso, por supuesto, más allá de la formación, quería también aportar un poco sobre el tema de la energía nuclear con fines pacíficos. Y es que justamente, pues recuerdo que en el año 2012 o hasta el año 2012 el presidente Hugo Chávez Frías, todavía en esos últimos años, justamente 2011, 2012, había asomado la posibilidad y de hecho había iniciado unos convenios de cooperación en materia de uso pacífico de la energía nuclear, sobre todo en el sector médico venezolano, y es una forma de atacar distintas enfermedades, especialmente combatir el cáncer. Como lo hace Irán, por cierto. Como lo hace Irán. Bueno, fíjate, ya vamos a terminar. Oye, me siento que el programa ha sido bastante nutritivo, ¿verdad, muchachos? Ha estado lleno de información, sí, mucha información, y rápido, sí, concentradito, sí. Gracias a Rosalba por ayudarnos con eso. Bueno, fíjense ustedes, vamos a ver qué piensa la gente con respecto a todo esto que hemos hablado. Hicimos la encuesta, tú sabes. ¿Qué efecto tendrán estas relaciones estratégicas con estas naciones? Habíamos preguntado que si fortalecer alianzas, y sobre este tema, bueno, 51% piensa que sí, fortalecer alianzas. El 8% piensa que se pueden debilitar las hegemonías. 4% piensa que se pueden enfrentar los bloqueos. O sea, hay duda con respecto a esto, ¿no? De la hegemonía y los bloqueos. Pero 37% piensa que se puede impulsar el multilateralismo. Esta palabra es complicada, ¿verdad? Multilateralismo. Pero si unimos, por ejemplo, el 50 y pico % de fortalecer las alianzas y el multilateralismo, tenemos un alto porcentaje de gente que considera que es importante todo esto. Gracias, Rosalba. Con gusto, con gusto. Ha sido muy útil. Un placer. Chévere, pues. Ahora vamos a ver algunas cosas que están bajo el foco en esta conversación.
Lo primero es que en medio de un escenario político donde reinan las sanciones ilegales, Cuba, Rusia y Venezuela se unen para fortalecer el mundo multipolar. Esto es muy importante. Segundo, la presencia de Rusia y China en países latinoamericanos y caribeños ha causado preocupación en Estados Unidos, por supuesto, por ser un territorio que considera a esta zona su patio trasero, hasta el punto de declarar a Venezuela, por ejemplo, una amenaza. Ahora, nadie duda que Rusia es una de las naciones más poderosas del mundo, no solo porque es el país más grande del planeta, sino por su alto desarrollo científico, tecnológico, aeroespacial, nuclear, agroindustrial, energético, petrolero, gasífero, comercial, educativo, cultural, político, diplomático, deportivo y militar, entre otras áreas del quehacer humano. Pero hay algo que probablemente está en el mismo nivel de todos esos logros y es su propuesta activa por un mundo mejor. ¿En qué consiste esto? Bueno, Rusia junto a China están comprometidos con el posicionamiento de un nuevo modelo de relacionamiento económico, financiero y comercial en el mundo, en el que la cooperación, como lo decía nuestra invitada, esté por encima de la coacción. El multilateralismo debe desplazar entonces al hegemonismo, y significa, por supuesto, egoísmo. Y aunque Cuba y Venezuela, e incluso Brasil, no tienen las mismas potencialidades y fortalezas de Rusia, tanto esa nación como estas de Latinoamérica y del Caribe saben que la manera de preservar la vida en el planeta depende de cómo se logren confeccionar nuevas, mejores y más nobles alianzas en el mundo desde el sur.